Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda en este audio número 10 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Fuimos comprados por Dios y le pertenecemos. Por consiguiente, si nos gusta o no nos gusta, tenemos que consagrarnos y seguir. La consagración verdadera descansará sobre la comprensión del derecho que Dios tiene sobre nosotros, con base en que Él nos ha comprado. Sea que nos sintamos alegres o no, este hecho permanece invariable. Cuando estemos delante del tribunal para ser juzgados por el Señor en cuanto a nuestra consagración, el juicio no se basará en si nosotros le amamos o no, o si nos gustaría estar consagrados o no. El juicio estará basado en el hecho de que si fuimos comprados por Él o no. Si fuimos comprados por Él, no podemos hacer otra cosa que consagrarnos. No tenemos nada que decidir. Por lo tanto, cada vez que hablamos de la consagración, no deberíamos descuidar nunca esta base. Cuando leemos estas palabras en cuanto a la base de la consagración, puede ser que entendamos esto con nuestra mente y recibamos aún con nuestro corazón, pero aún siguen allí ciertas cosas dando vuelta o como algunas dudas y preguntas dando vuelta en nosotros, y de hecho esto no es suficiente. Es menester verlo por el Espíritu, o no podemos decir que tenemos la base, que la tenemos, que nos hemos asido de esta base. Necesitamos experimentar esta base en la práctica, en nuestra vida diaria. Cada vez que ocurra algo que haga que nosotros discutamos con Dios, debemos inclinarnos ante Él y decirle: Señor, en realidad yo soy tu esclavo, tú me compraste, mi derecho de propiedad fue adquirido por ti. Aquí ahora declaro tu derecho aún en este asunto. Te dejaré ser el Señor y decidir por mí. Cada vez que nos alejamos de la posición de consagración, debemos sentir que estamos en un estado de rebelión, similar al de Onésimo. ¿Se acuerda de Onésimo, el esclavo que huyó de su amo Filimón? Cada vez que nos hayamos confrontados con la oportunidad de escoger, debemos considerar dicha base de consagración. Esta compra como la roca debe ser como la roca del fundamento bajo nuestros pies. Debemos pararnos firmes en esa roca sin osar alejarnos de allí nunca. Si experimentamos la consagración de una forma tan sincera, ciertamente nos asiremos a esa base de la consagración. Se ha escrito que en el momento en que el hermano Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, era martirizado, expresó que no importaba la forma en que Dios lo tratara, de todos modos le adoraría. Se dio cuenta de que no era sino un esclavo comprado, del cual Dios tenía completo derecho de propiedad. No importa la manera en que Dios le tratara, él no tenía nada que decir, solo le adoraba. Sabía que hacer su propia elección significaba escapar y que aceptar la voluntad de Dios significaba consagración. Por esta causa dejó que Dios escogiera todo por él y estuvo dispuesto a aceptar lo que Dios dispusiera, fuese lo que fuese. Hasta la muerte se mantuvo en la roca fundamental de la base de la consagración. En verdad, él fue uno que conoció el derecho de Dios y la base de consagración. Nuestra comprensión de la base de la consagración debe alcanzar ese mismo grado. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a enfocarnos ahora en el motivo de la consagración. En pocas palabras, el amor de Dios. El motivo de la consagración se refiere al interés de una persona cuando se consagra. Para tener una buena consagración no solo debemos conocer la base, sino también que necesitamos tener la motivación correcta. Aunque uno sepa que la base de la consagración es que uno ha sido comprado y redimido por Dios, sin embargo, esta comprensión puede no ser suficiente para tocar su espíritu, conmover su corazón y hacer que se consagre voluntariamente a Dios. Si las cosas que Dios compra
fueran objetos inanimados, como si fuera una silla, una ropa, podría Dios usarlas directamente como Él quisiera. Pero lo que Dios ha redimido hoy son personas vivientes, cada una con una mente, un alma, emociones y una voluntad. Aunque Dios desea poseernos, puede ser que nosotros no estemos contentos con dejar que nos posea. Aún cuando veamos que Él nos compró y tiene todo el derecho, aún sí, sabemos que Dios tiene el derecho legal y la base para poseernos, pero puede ser que nosotros no tengamos el deseo, nuestras emociones todavía siguen gobernando y no le permitamos que Él lo haga. Por lo tanto, cuando Dios desea que nos consagremos a Él, Él debe conmover desde lo profundo de nuestro corazón. Él debe darnos el motivo del amor para que podamos estar dispuestos a consagrarnos a Él. El motivo de la consagración, el motor que impulsa esta consagración es el amor de Dios. No es su amor hacia Dios, hermano. El amor de Dios operando como la vida en nuestro interior. Cada vez que el Espíritu Santo derrame abundantemente y ganemos Cristo y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, estaremos naturalmente dispuestos a convertirnos en prisioneros de amor y consagrarnos a Dios. Este tipo de consagración motivada por el amor de Dios se menciona claramente en dos lugares de las Escrituras. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 y Romanos 12, 1. En Segunda de Corintios 5, 14 y 15 leemos: porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir en el original griego tiene el significado de torrentes de agua, tiene el significado de algo que nos obliga. Dice más allí en esa porción: y por todos murió, para los que viven, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, estos versículos nos dicen que el amor de Cristo, que llega hasta la muerte, es como la corriente impetuosa de muchas aguas que llega hasta nosotros, impulsándonos a consagrarnos a Dios y a vivir por Él más allá de nuestro control. Romanos 12:1 leemos allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Las misericordias de Dios mencionadas aquí son las manifestaciones en realidad del amor de Dios. Por eso aquí también Pablo está procurando conmover a nuestros hermanos y nuestros corazones con el amor de Dios. Lo que Dios nos ha amado. Él hará que tengamos el motivo de amor para que nos consagremos voluntariamente a Dios como sacrificios vivos. De estos dos pasajes vemos que el amor de Dios es el motivo de la consagración. En una consagración normal, este motivo de amor es muy necesario. Si nuestra consagración descansa únicamente en la base de la consagración y la comprensión mental del derecho que Dios tiene sobre nosotros, estará muy basada solamente en la razón, en una información por allí. Le faltará dulzura e intensidad. Pero si nuestra consagración tiene el amor como lo que la empuja a su motor, es decir, si nuestros sentimientos han sido tocados por el amor de Dios, el constreñir de ese amor hará que nos consagremos voluntariamente a Dios. Entonces esa consagración ahora será una consagración dulce e intensa. La relación matrimonial entre esposo y esposa es un ejemplo y lo vamos a usar, es un caso en el que vemos este punto, pero vamos a mirarlo, amados hermanos, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.